Okay, let's going to, yes, zoom a little. So here, this is the part 4 that it's going to start in June the 22nd until July the 5th. What I learned. Damos inicio a la parte número 4 del intercambio virtual, la cual se está desarrollando desde el 22 de junio y tiene como fecha final el 5 de julio. Esta parte número 4 titula What I Learned, lo que aprendí. In the last 2 weeks, think about some of the things you learned about your partners and their cultures. If you have further questions, ask them. Also, think about your own culture. Do you learn anything more about it? Also, look at the results from the student-generated survey here. Click here to download the results as a PDF. Did any of the results surprise you? What were some of the differences, similarities between countries? Why do you think there were these differences, similarities? What interested you about the answers? Of course, reply to others and ask questions to them too. Pues inicialmente lo que vamos a hacer es, vamos a traducir, vamos a interpretar cuáles son las instrucciones, las indicaciones que nos dan para esta semana. Entonces, voy a pedirles que aquí en el texto analicemos, que compartan conmigo cuáles son esas palabras conocidas para empezar a interpretar las instrucciones como tal. Pueden activar el micrófono. In the last 2 weeks, vamos a iniciar desde la primera línea. What is the meaning of in the last 2 weeks? ¿Qué palabras conocemos de esta primera línea? In the last 2 weeks. Two, que es dos. 2, muy bien. ¿Qué otra palabra conocen de acá? De, que es como el, love, no sé. Así es. In, que es en. Muy bien. Last significa pasado, anterior. Week, semanas. Semana. In the last 2 weeks, entonces en las últimas 2 semanas, que son las que están comprendidas entre el 22 de junio y el 5 de julio, think, el verbo pensar, think about some of the things you learned about your partners and their cultures. Vamos a pensar sobre algunas de las cosas que aprendimos sobre nuestros compañeros y sus culturas. Entonces, inicialmente nos dicen que esas 2 últimas semanas van a ser de reflexión. Eso ustedes van a preguntar, durante el intercambio en el que he participado, esas semanas, ¿qué he aprendido sobre los demás compañeros extranjeros y sobre su cultura? Toda esa información que usted ha leído en el foro, en el intercambio, ¿qué le ha quedado a usted? ¿Qué aprendizaje ha tenido? No solamente en el tema del inglés como tal, sino en el tema cultural. ¿Qué ha aprendido sobre el otro? Entonces, inicialmente nos invitan a hacer esa reflexión sobre lo que he aprendido. If you have further questions, ask them. Si se nos presentan más preguntas, aquí nos dan la instrucción de que las realicemos. Entonces nos invitan a seguir cuestionando, preguntando, en caso de que todavía tengamos preguntas sobre la cultura o sobre algo que queramos saber sobre el otro país.
Also, también, think about your own culture. Pero también piensa about your own culture. Piensa sobre tu propia cultura. Entonces, inicialmente le dicen, primero piense sobre la cultura de sus compañeros extranjeros y hágale preguntas si todavía tiene alguna. Luego reflexione sobre su propia cultura. Do you learn anything more about it? ¿Aprendiste algo más que no sabías de tu propia cultura? Entonces nos hacen la pregunta a ver si que reflexionemos sobre nuestra cultura y si tuvimos un conocimiento extra o adicional al que ya teníamos anteriormente. Pues el primer paso inicialmente es de reflexión. ¿Qué he aprendido a la fecha en ese intercambio con los compañeros extranjeros? Also, look at the results from the student-generated survey here. Click here to download the results as a PDF. ¿Ustedes recuerdan que yo les compartí, la semana pasada les compartí al grupo una invitación para desarrollar una encuesta? Aquí nos dicen que están los resultados de esa encuesta. Está el consolidado, la aglomeración de toda esa información con todas las respuestas de forma gráfica de cada uno de los participantes de los diferentes países. Yo imagino que ustedes también hicieron partícipe de esa encuesta que yo les compartí. El objetivo de esa encuesta era poder interpretar esa información en torno a unos temas que en un momento vamos a ver. Esos resultados, ¿dónde los podemos ver? Observen que aquí la misma publicación nos dice click here, da clic aquí para descargar los resultados en PDF. Le vamos a darle clic allí a ver en qué consisten los resultados. Bueno, aquí tenemos resultados. Vamos a socializar las preguntas que habían en la encuesta. IB Student Generated Survey Summary. Primera pregunta, how old are you? What is the meaning of how old are you? ¿Qué significa esa primera pregunta? ¿Cuán viejo eres? ¿Cuán viejo eres? Muy bien. O más natural, ¿cuántos años tienes? ¿O cuántos años tienes? Bien, aquí esa gráfica vamos a analizar. Hicieron una comparación entre Colombia y Japón. En paréntesis tenemos el número de participantes. Colombianos respondieron 431. Japoneses respondieron 275. Less than 18, los que tienen menos de 18 están representados por ese color. Los que tienen 18 por ese color, 19 ese color, más de 35 con ese color. Entonces aquí tenemos una representación gráfica con porcentajes y la edad de cada uno de los participantes. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. What is your gender? What is your gender? What is the meaning of this question? Género. ¿Cuál es tu género? Muy bien. Tenemos male, que es hombre, female, mujer. Tenemos que en Colombia 260 participantes son mujeres y 162 hombres. Y aquí tenemos las cantidades de Japón. Esto con base a los que participaron, que en ese caso fueron 431 en Colombia y 275 en Japón. Tercera pregunta que había en la encuesta. How much time do you usually spend playing video games on an average day? How much time, ¿cuánto tiempo, do you usually spend, dedicas, playing video games, a los videojuegos en un día normal? I don't usually play games. What is the meaning of this? I don't usually play games. Yo no usualmente juego juegos, Yes. videojuegos. Yes, that's right. Entonces aquí tenemos el porcentaje de las personas que no juegan. Less than 1 hour, menos de 1 hora. Ahí tenemos representado con el color. Entre 1 hora y 2 horas, entre 2 horas y 4 horas, y así sucesivamente.
Ahí nos van dando gráficamente las estadísticas de los participantes. The next question is, how much time do you usually spend with your friends on an average day, both online and offline? Pues acá nos preguntan cuánto tiempo pasamos con nuestros amigos en un día normal, ya sea de forma virtual o presencial, en línea o no estando en línea. Ninguno, none, ninguno, aquí está representado con el color verde. Less than 1 hour, menos de 1 hora, y así sucesivamente. Cada color nos representa el dato estadístico. Next question, how much time do you usually spend using your mobile phone or smartphone on an average day? What is the meaning of this question? ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿Cuánto tiempo te la pasas en el celular? ¿O cuánto tiempo usas el celular? Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? No uso uno normalmente, menos de 1 hora, etcétera. Ya conocemos el significado de los colores y las expresiones. Next question, which of the following SNS do you use? Y SNS es la abreviación de Social Networks, o sea, redes sociales. Which of the following, ¿cuál de las siguientes redes sociales usas? Discord, Facebook, Instagram, Line, Pinterest, Slack, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Misk. Y tenemos los resultados por país y por participantes. Next question, which of the following do you use to watch movies or TV shows online? ¿Cuál de los siguientes utilizamos para ver movies, películas o TV shows, shows de televisión? Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, otro, none, ninguno. Next question, how old were you when you had your first girlfriend or boyfriend? How old, recordemos significado de la expresión how old. What's the meaning of how old? Do you remember how old? ¿Cuántos o cuán viejo? No sé, ¿cuán Yes. viejo o cuán? ¿Cuántos años? Muy bien. ¿Cuántos años tenías? Cuando tuviste tu primer novio. Novio o novia. Muy bien. Aquí tenemos las cifras estadísticas. 12 años o más joven, de 13 a 14, 15 a 16, 23 años o mayor. Y la última opción, nunca tuvo uno. Ahí tenemos los resultados estadísticos. Next question, are you having face-to-face classes or online classes at your school now? Si tienes clases presenciales o en línea en este momento. Todo en línea, todo presencial, una combinación de presencial y en línea, y no hay clases en absoluto. Next question, which do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Online classes or face-to-face classes? ¿Clases en línea o clases presenciales? Aquí tenemos resultados. Online classes, face-to-face classes. Ahí notablemente vemos que tanto en Japón como en Colombia prefieren clases presenciales. Los de color rosa opaco les gusta ambas. Y a una minoría no les gusta en Japón. Bueno, son datos curiosos que en su momento ustedes van a analizar. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? To get good scores on tests. To get good scores on tests. Primera opción, para tener buenos resultados en los exámenes. To communicate with foreign people. Para comunicarse con extranjeros.
To travel abroad, para viajar al extranjero. To study abroad, para estudiar en el extranjero. To improve my chances of finding a job, para mejorar o incrementar las oportunidades de encontrar un trabajo. Because I am forced to study it, porque me obligan o estoy obligado a hacerlo. At what age do you start learning English? At what age do you start learning English? ¿A qué edad empezaste a aprender inglés? De 0 a 3 años, de 4 a 6, después de los 18. Bueno, ahí tenemos las diferentes opciones. Next question, which of the following types of drink do you like the most? ¿Cuál es tu bebida favorita? Pocas palabras. Water, el agua. Tea, el té. Soda o soft drinks, gaseosas. Milkshakes, los batidos. Milk, yogurt drinks, la leche o los yogures. Juice, jugo. Coffee, café. Y alcohol, bebidas alcohólicas. The next question, how many brothers and sisters do you have? Voluntario que me diga qué significa esa pregunta. How many brothers and sisters do you have? Si tienes hermanos o algo así, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos? Muy bien. ¿Cuántos hermanos y hermanas? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or more. Bueno, allí tenemos la representación. How many children do you want? ¿Cuántos hijos quieres? 0, 1, 2, 3, 4 or more. Ahí tenemos para que analicen cuál es el pensamiento de los japoneses en cuanto a ese tema y qué piensan los colombianos que participaron con relación a ese tema también. For you, which one of these is the most important feature in a person? Para ti, ¿cuál de los siguientes es una mejor característica en una persona? Número 1, personality, la personalidad. Physical appearance, la apariencia física. Style of dress, estilo o forma de vestir. Social class, clase social. Intelligence. Ahí tenemos también lo que dijeron cada uno de los participantes de acuerdo a la región. And the final question, tenemos aquí la última pregunta. Which do you trust the most? ¿En quién confías más? Donde uno es menor, en el que menos confía, y hasta 6, que es el que más confías. Políticos, la religión, profesores, la policía, en ti mismo, en la ciencia. Y tenemos los resultados. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo con estos resultados? Aquí nos dan la invitación inicialmente a que chequeemos cada resultado, vayamos viendo los datos estadísticos de acuerdo a cada pregunta, y con esta interpretación vamos a responder unas preguntas. Aquí las tenemos. Si quieren pueden tomar apuntes de esas preguntas. La primera pregunta. Did any of the results surprise you? Did any of the results surprise you? ¿Te sorprendió alguno de los resultados? Eso es lo primero que vas a responder. Did any of the results surprise you? Question number 2. What were some of the differences, similarities between countries? ¿Cuáles son algunas de las diferencias y similitudes entre los países? ¿Cuáles fueron o cuáles son algunas de las diferencias y similitudes entre los países? Next question. Why do you think there were these differences, similarities? Why do you think there were these differences, similarities? ¿Por qué crees que hubo esas diferencias y similitudes? ¿Por qué existen las diferencias entre los países con relación a las preguntas que están allí establecidas? Next question. What interested you about the answers?
What interested you about the answers? ¿Qué te interesó sobre las respuestas? Of course, reply to others and ask questions to them too. Por supuesto, responde a los demás y hazle preguntas. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es la reflexión. Reflexionamos sobre lo que hemos aprendido a la fecha en cuanto a la interacción en el intercambio. Y además de eso, vamos a publicar la interpretación de la encuesta. Teniendo en cuenta esta información, descargamos el PDF, miramos la opinión y las respuestas de todos los participantes, vemos qué es lo más interesante, lo que me llama más la atención y lo publicamos. Allí vamos a expresar las diferencias, similitudes y por qué creemos que existen esas diferencias y similitudes entre los países y entre su forma de pensar. Ese es prácticamente el ejercicio que vamos a desarrollar. Este foro, recordemos que termina julio 5, que es un domingo. La idea es que podamos hacer 2 participaciones, una que es durante esta semana, ojalá puedan hacerla el día de hoy, y la última interacción que sería el 1 de julio, miércoles 1 de julio. Es importante que ingresen en esas fechas, durante el transcurso de esas fechas, no necesariamente el 24 y el 1, sino durante todo ese periodo de tiempo para que estén interactuando, preguntando y también respondiendo. ¿Qué inquietudes tienen sobre la participación de esas 2 últimas semanas? Profe, la primera